Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Aprendiendo con Jesús. Siempre vamos aprendiendo tantas cosas lindas, siempre vamos apuntando hacia arriba, queridos niños, porque Jesucito nos enseña cosas maravillosas. Y como siempre tenemos un tema que vamos a ir reflexionando. A ver, ¿cuál es el tema que nosotros hoy queremos aprender con Jesucito, queridos niños? El tema del día de hoy es el primer anuncio del Evangelio. El primer anuncio del Evangelio. El primer anuncio del Evangelio. Vamos a ver lo que significa entonces el euangelos. Esto quería decir, queridos niños, ustedes ya se acuerdan algo porque los días anteriores ya estuvimos reflexionando sobre lo que era el ángel, los ángeles. Y ahí decíamos angelos, que se decía en griego. Esa es una palabra griega, queridos chicos. Ángelos quiere decir enviado. Y ahora nos dice el euangelos. Euangelos. Ahora tenemos que saber qué significa el eu. El eu en griego, queridos niños, significa bueno, buena. Y entonces, ¿qué quiere decir el euangelio? Euangelos, el buen anuncio. La buena noticia, ¿entienden, queridos niños? Y aquí justamente nos está diciendo el primer anuncio. Esto es lo que nos lleva, el primer evangelio que nos llega a todos, queridos niños. Qué lindo que es esto. Y para eso vamos a ir profundizando desde la palabra de Dios. Vamos a ir profundizando desde la Biblia, queridos niños, para que aprendamos y sepamos y conozcamos lo que es la palabra de Dios. Escuchemos con mucha atención a nuestras compañeritas con la palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Jesús los llevó hasta cerca de Betania y levantando las manos los bendijo, y mientras los bendecía se separó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos se postraron delante de él. Después volvieron llenos de gozo a Jerusalén y continuamente estaban en el templo alabando a Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Palabra de Dios, como siempre, y te alabamos, Señor, y agradecemos y estamos contentos y felices porque escuchamos tu mensaje. Escuchamos ahora sobre el primer anuncio del Evangelio, el primer anuncio del Evangelio, el primer anuncio de la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia que nos trae Jesús? ¿Cuál es la buena noticia que nos regala Dios? Niños, entonces estemos atentos, tengan su cuadernito, estén súper atentos, porque hoy vamos a aprender muchas cosas lindas con nuestra catequesis del día de hoy. Aprendiendo con Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Sentir mucho mejor. Les traje algo de comer. Vengan. Aquí la enfermedad gira en el aire y entra por la boca, pero si quieres entra si no nos temes.
y algunos sacos de granos secos. ¿Pero quién nos manda tantos bienes de Dios? No preguntes, es la providencia del Señor. Alabado sea su santo nombre. Francisco, despierta. Tu padre y tu hermano vienen hacia acá con los ciervos. Si quieres salvarte, tienes que huir. A los ciervos y a los perros no les temo, son mis amigos. En cambio es a mi padre y a mi hermano a quienes temo. Ya verás qué buena paliza le darán. ¿Dónde está Francisco? ¿Acaso se escondió aquí? Pasó la noche aquí, pero ya se fue. Dígale que cuando lo encuentre lo voy a despellejar vivo. Francisco es un buen hijo del Señor, pero no tema. Si lo vuelvo a ver, estoy seguro que lograré convencerlo que regrese con usted lo antes posible. Además, huyó de casa de su padre como un vulgar ladrón, hizo llorar a su madre y fue a Foligno a vender su caballo y sus vestidos. Pero ahora vengo aquí espontáneamente y te escucho. Bien, entonces te digo frente a nobles testigos... Aguarda, padre, pero... ¡No me interrumpas! Frente a nobles testigos te digo que ya no tengo 2 hijos sino 1. Te desheredo porque eres mi vergüenza. Y si quieres comer estás obligado a pedir limosna, porque en Asís los traidores a la familia son como traidores a la patria. Tendrás que pedir limosna. Y eso es lo que deseo hacer, padre. Deseo pedir limosna para mí y para todos los pobres de la tierra. Para ser como Jesús, mi maestro. Y por lo que se refiere al dinero de la venta del caballo y de los vestidos, aquí están, los traje conmigo para devolvértelos. ¿Quieres pedir limosna el resto de tu vida, hijo desalmado? Aunque podrías estar en tu casa y ser rico, al menos dime por qué. Porque él dijo, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, ven y sígueme. ¿Él quién? ¿Quién dijo esas tonterías? ¿Quién es ese loco que quieres seguir? Jesús lo dice, padre. Jesús, mi Dios, tu Dios dijo eso. ¿Alucinas? ¿Eso lo habría dicho nuestro Señor Jesús? Sí, señor Pedro, fue Jesús quien lo dijo. Lo dijo. Sí, quizás lo dijo, pero nunca nadie lo ha hecho. Yo nunca vi a nadie que lo hiciera. Yo en cambio lo haré, padre. No puedes llamarme padre. ¿Escucharon? Debe renunciar a todo. Perderá la herencia y si se presenta a mi puerta diré a los sirvientes que lo echen a palos, porque quien desobedece al Padre desobedece a Dios. No blasfemes el nombre de Dios, mercader. Más bien mira lo que hace tu hijo. Renuncio a todo. Te obedezco. Oh, no. Te agradezco por haberme hecho pobre. Me has dado la felicidad. Si es esto lo que querías, Pedro, lo obtuviste. Ahora puedes irte, vete. Volví para quedarme, mujer. Pero aquí corres el riesgo de morir, ¿lo sabes, hermoso joven? Déjalo, llevaré yo. Bebe, yo buscaré más agua. ¿Por qué regresaste? Para los ricos hay grandes comidas, villas secretas y sirvientes. Ya no soy rico, estoy aquí para servirles. ¿Por qué nos quieres servir? Porque sirviéndoles a ustedes yo les sirvo a Jesús. Mira, ese hombre sentado es Jesús. Y tú también eres Jesús, mujer. Por eso te serviré. Cualquier cosa que hagáis a uno de ellos lo hacéis a mí. Así ha dicho. No lo dijo para nadie más. Lo dijo solo por los pobres. Bien. Están yendo a la guerra, a Tierra Santa. Van a Tierra Santa.
Si no tuviera estas llagas, yo también iría con ellos a Jerusalén. ¿Y tú por qué no vas? En Jerusalén encontrarías la gloria de Cristo como caballero. Ven, juguemos a los cruzados que van a combatir en Tierra Santa. ¡Huyes, cobarde! Soy más fuerte que tú. Te mataré porque eres un infiel. ¡Toma! ¡Perdiste! ¡Giuseppe! ¡Ganaste, Francisco! ¡Eres el mejor! Hermano, no había necesidad de ir tan lejos. ¿Qué dices? No entiendo. ¿Caballero sin espada y sin caballo? Él me llamó aquí como su caballero, sin espada y sin caballo. Cristo está aquí. Su gloria está aquí. Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Aprendiendo con Jesús, Jesucito que viene a nuestro encuentro. Y hoy, queridos niños, no se olviden, tenemos un tema muy importante y todos tenemos que aprender porque el tema del día de hoy es... El tema del día de hoy es el primer anuncio del Evangelio. El primer anuncio del Evangelio, el primer anuncio del Evangelio. ¿Qué quiere decir el primer anuncio del Evangelio? Justamente el Euangelos, la buena noticia. Alguien que por primera vez viene y nos propone. Jesús que viene por primera vez y les propone y le dice a sus discípulos: aprendan, conozcan a Dios, conozcan verdaderamente a Jesucito que nos habla y que nos enseña tantas cosas lindas. Vamos a escucharle entonces a Jesús, queridos niños. Y ahora muy atentos, porque vamos a aprender qué significa este primer anuncio del Evangelio. Jesús eligió los 12 apóstoles. Aquellos hombres sencillos convivieron con él durante 3 años y recibieron la misión de anunciar lo que vieron y escucharon junto al Hijo de Dios. Eran los que mejor conocían la vida de Jesús y sus enseñanzas.
Qué lindo que Jesús haya elegido entonces a sus primeros discípulos. Él los eligió, Él los llamó y les dijo, vengan, vengan, vengan conmigo. Vamos a caminar, vamos a anunciar, vamos a decir que Dios les ama, que Dios les quiere. Y así, 3 años, dicen queridos niños, 3 años. Jesús caminando con sus discípulos. Jesús enseñando durante 3 años. Qué lindo, 3 años. Hacer el discipulado, hacer de discípulos, escuchar lo que el Señor nos va diciendo, queridos niños. Esto es lo más lindo, el caminar, el escuchar, el sentir y el saber. Bueno, queridos niños, y ahora vamos a ir aprendiendo algo más. ¿Qué nos enseña hoy Jesús? Después de recibir el Espíritu Santo, los apóstoles se pusieron a anunciar que Jesús era el Salvador, empezando por Jerusalén. El número de discípulos fue creciendo. En pocos años ya había pequeñas comunidades cristianas por todo el Imperio Romano. Los primeros cristianos deseaban escuchar directamente de los apóstoles las palabras de Jesús, pero no por curiosidad, sino para aplicarlas a su vida. Querían vivir de acuerdo con aquello que Jesús hizo y enseñó. Y después de recibir al Espíritu Santo, ciertamente tenemos la fuerza y ahora tenemos la dicha y decimos, quiero caminar, quiero hacer entonces las cosas más lindas. Ahora tenemos la fuerza del Espíritu que llegó a nuestra vida, que llegó a nuestro corazón, que nos inquieta y que nos da mucho dinamismo para enseñar cosas lindas, para enseñar cosas que nosotros podemos siempre en el día a día transmitir a los demás, que nosotros podemos transmitir a las personas, que nosotros podemos decirle en el día a día, fuerza, ánimo, aquí les traigo la gracia de Jesús. ¿Se dan cuenta, queridos niños? Qué importante cuando la fuerza del Espíritu Santo viene a nuestro corazoncito y nosotros nos abrimos y así también tenemos la fuerza como los discípulos para anunciar ese anuncio, esa buena noticia, ese evangelio de Dios. Vamos a seguir escuchando algo más, queridos niños. Jesús era el modelo que tenían que imitar los cristianos y los apóstoles eran los que enseñaban ese modelo, tal y como Jesús les indicó. Muchas enseñanzas de los apóstoles también se pusieron por escrito, bajo la inspiración del Espíritu Santo. Los 4 evangelios son la principal fuente de información sobre la vida y las enseñanzas de Jesús. Y así todos querían escuchar directamente, ¿verdad? Los apóstoles querían escucharle a Jesús y le escuchaban, le enseñó tantas cosas lindas a través de las parábolas, Jesús que hablaba, Jesús que caminaba con ellos, Jesús que se encontraba con la gente, Jesús que curaba a los enfermos, Jesús que enseñaba al pueblo, Jesús que caminaba sobre el agua, tantas cosas, 3 años, queridos niños, de estos discípulos caminando con Jesús. Y así también todos después de haber escuchado, ahora son los discípulos, son los apóstoles que son enviados y nosotros como apóstoles también enviados para anunciar la buena noticia, es decir, el evangelio. ¿Y qué es lo que vamos a anunciar? Y vamos a anunciar ese primer anuncio del evangelio. Vamos a anunciar a Jesús, vamos a traer la buena noticia y vamos a ir aprendiendo cosas maravillosas. Queridos niños, nosotros volvemos enseguida con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Segundo misterio luminoso, la revelación de Jesús en las bodas de Caná. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia,
el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Niños, niños, estamos volviendo con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Y aprendiendo con Jesús, no se olviden, todos los días estamos reflexionando y estamos aprendiendo y queremos conocer más y más y más una catequesis linda, una catequesis que nos ayude sobre todo, queridos niños, a ser buenos niños, a ser verdaderamente educados, a ser buenos en casa, a ser buenos con todas las personas. Qué lindo, queridos niños, cuando aprendemos estas cosas. Y vamos ahora a las preguntitas, porque quiero ver si estuvieron atentos. Quiero saber, queridos niños, si ustedes aprendieron verdaderamente. Y por eso les pregunto, ¿qué hicieron los apóstoles, los que estuvieron ahí con Jesús y que fueron enviados por Jesús, cuando recibieron el Espíritu Santo? Después de recibir el Espíritu Santo, los apóstoles se pusieron a anunciar que Jesús era el Salvador, empezando por Jerusalén. Después de recibir verdaderamente entonces el Espíritu Santo, se pusieron a enseñar, a decir, tenemos que hacer llegar
la palabra de Dios, tenemos que hacer llegar la buena noticia. Y ese es el primer anuncio. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, queridos niños. Primer anuncio quiere decir que nosotros aprendemos de Jesús, conocemos tantas cosas de Jesús y ahora nos ponemos a transmitir, a dar a conocer, que todos aprendan, que todos conozcan, que todos se pongan en ese deseo de hacer bien las cosas, queridos niños. ¡Qué lindo! Eso es lo primero que hicieron los apóstoles. Hay que transmitir, hay que dar a conocer el Evangelio de Dios, el Evangelio que nos ha enseñado Jesús. Y ahora la segunda preguntita. Mucha atención, queridos niños, para la respuesta. ¿Qué es, queridos niños, lo que deseaban los primeros apóstoles? Los primeros cristianos deseaban escuchar directamente de los apóstoles las palabras de Jesús, pero no por curiosidad, sino para aplicarlas a su vida. Ciertamente que querían escuchar a los apóstoles. ¿Qué les dijo Jesús? ¿Cómo Jesús les contó? ¿Qué es lo que Jesús les enseñaba? Todos les querían escuchar a los apóstoles que repitieran, que les enseñaran lo que aprendieron de Jesús. Pero no solamente por curiosidad, queridos niños, mucha atención, nunca las cosas tenemos que aprender solamente porque somos curiosos, sino que la curiosidad de saber quién es Jesús verdaderamente y de tener un encuentro personal y conocerlo y que después nos va a llevar a ser buenos chicos, nos va a ayudar a ser buenos ciudadanos, honrados verdaderamente, honestos verdaderamente, queridos niños. Esto es lo más lindo que Jesús nos enseña y es lo que los apóstoles hacían. Y ahora atención porque les voy a hacer la tercera preguntita. ¿Cuál es, queridos niños, la principal fuente, es decir, cuál es el principal libro o los principales libros para conocer la vida de Jesús? Los 4 evangelios son la principal fuente de información sobre la vida y las enseñanzas de Jesús. Y son estos 4 evangelios: San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. 4 evangelios, principales fuentes de información. Por eso que tenemos que leer a los evangelios. Aquí nosotros sabemos la vida de Jesús, cómo Jesús pasó haciendo el bien, cómo Jesús se esforzó por cada uno de nosotros, cómo Jesús nos ofreció tantas cosas lindas. Aquí tenemos la mejor y la mayor fuente de información, los 4 evangelios. El evangelio según San Mateo, según San Marcos, según San Lucas y según San Juan. Queridos niños, entonces ahora vamos concluyendo nuestro momento de catequesis. Vamos a rezar y vamos a pedirle a Jesucito que nos ayude siempre, que nos dé fuerza. Y vamos a decir esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y como siempre les voy a dejar una bendición especial para tu corazoncito, queridos niños, para ustedes, para que sientan a ese Jesús que nos enseña tantas cosas lindas y podamos nosotros comprometernos. Y hoy sobre todo con esta propuesta tan linda de saber verdaderamente lo que significa este primer anuncio del Evangelio. Y les dejo la bendición de Dios, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, queridos niños, con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús.